Bienvenido a este rincón de historias de medianoche. Si te atreves a seguir escuchando, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchan. Aquí, las historias no se olvidan fácilmente, así que comencemos. ¿Alguna vez has sentido que un lugar te observa? No hablo solo de un cosquilleo en la nuca o de un escalofrío que te recorre la espalda. Hablo de esa sensación pesada, como si el aire mismo tuviera ojos y te siguiera a cada paso. Eso fue lo que sentí cuando llegué a Santa Olvido, un pueblo perdido en medio de cerros y bosques, donde las casas parecían susurrar secretos y las sombras se movían aunque no hubiera nadie cerca. Mi nombre es Lucas y esta es la historia de lo que viví ahí. Una experiencia que aún me hace despertar sudando en la noche. Todo empezó por una decisión tonta, una de esas que tomas sin pensar demasiado, pero que cambian todo. Esta es la página 1 de 4 de mi relato, y te prometo que no vas a querer apartar la vista. Era un viernes de octubre, y el sol ya se estaba escondiendo detrás de los cerros, cuando mi viejo camión llegó a Santa Olvido. Había decidido tomar un descanso de la ciudad, del ruido, de la rutina que me tenía harto. Encontré un anuncio en internet sobre una cabaña barata en un pueblo pequeño. Perfecto para desconectarme. Santa Olvido, un rincón de paz, decía el anuncio. Sonaba ideal, ¿no? Un lugar donde nadie te molesta, donde puedes escuchar el viento y los grillos en lugar de bocinas y vecinos gritones. Pero desde que crucé el letrero descolorido que decía «Bienvenidos a Santa Olvido», algo no se sintió bien. El camino de tierra estaba lleno de baches, y mi camión traqueteaba como si se fuera a desarmar. A los lados los árboles eran altos y oscuros, con ramas que parecían brazos flacos estirándose hacia el cielo. No había señal de celular, y la radio solo captaba estática. Intenté no darle importancia, pero no podía evitar mirar por el retrovisor cada 2 segundos, como si esperara ver algo detrás de mí. Cuando por fin llegué al pueblo ya era casi de noche. Las casas eran viejas de adobe y madera, con techos de teja que parecían a punto de caerse. No había nadie en las calles, ni un perro ni un niño jugando, solo silencio. Un silencio tan pesado que casi podía tocarlo. Estacioné frente a la cabaña que había rentado. Era pequeña, con una puerta de madera gastada y ventanas cubiertas de polvo. Saqué mi mochila del camión y caminé hacia la entrada. Pero antes de tocar la puerta, escuché un crujido detrás de mí. Me di la vuelta rápido, con el corazón latiéndome fuerte. No había nada, solo un montón de hojas secas moviéndose con el viento. Tranquilo, Lucas, me dije tratando de calmarme, pero no podía quitarme la sensación de que alguien o algo me estaba mirando. Adentro, la cabaña olía a humedad y madera vieja. Había una mesa, una cama con un colchón delgado y una chimenea que parecía no haber sido usada en años. Encontré una nota en la mesa escrita con letra temblorosa: «Bienvenido. No salgas después de medianoche. Quédate dentro». No había firma, solo esas palabras. Pensé que era una broma, algo para asustar a los turistas, pero no me hizo gracia. Encendí la chimenea para calentarme y traté de ignorar la nota, pero cada vez que miraba hacia la ventana, sentía que algo me devolvía la mirada desde la oscuridad. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché algo. Era un susurro suave al principio, como si alguien estuviera hablando muy lejos. Me senté en la cama con los ojos bien abiertos tratando de distinguir las palabras. No eran claras, pero sonaban como un coro de voces, todas hablando al mismo tiempo. Venían de afuera, de todas partes. Me levanté y me acerqué a la ventana, con el corazón en la garganta. Afuera todo estaba oscuro, pero juro que vi una sombra moverse entre los árboles, alta y delgada, como si no tuviera forma fija. Cerré las cortinas de un jalón y me quedé sentado en la cama, con la linterna en la mano, hasta que el cansancio me ganó. A la mañana siguiente, el pueblo parecía un poco menos aterrador con la luz del sol. Decidí salir a explorar, a ver si podía encontrar a alguien que me explicara qué pasaba. Caminé por las calles que seguían vacías, hasta que llegué a una tiendita con un letrero que decía «Abierto». Adentro, una señora mayor, con el pelo gris y los ojos hundidos, estaba detrás del mostrador. Le sonreí y le pregunté si podía comprar algo de comida. Ella me miró fijamente sin parpadear y dijo: «No deberías estar aquí, muchacho. Este pueblo no es para extraños». Su voz era baja, casi un susurro, y me dio un escalofrío. Intenté preguntarle qué quería decir,
pero solo negó con la cabeza y me dio una bolsa con pan y latas, como si quisiera que me fuera rápido. Salí de la tienda confundido, pero también curioso. ¿Por qué ese pueblo era tan raro? ¿Qué escondían sus habitantes? Decidí que no me iba a ir sin respuestas. Esa noche, a pesar de la advertencia de la nota, planeé salir después de medianoche. Quería ver qué pasaba. ¿Qué era ese susurro? ¿Qué eran esas sombras? No sabía que esa decisión me iba a llevar a descubrir el secreto más oscuro de Santa Olvido, algo que cambiaría la forma en que veo el mundo para siempre. El día pasó lento, como si el tiempo en Santa Olvido se arrastrara. Intenté mantenerme ocupado, limpiando la cabaña, revisando mi mochila, cualquier cosa para no pensar en la advertencia de la señora de la tienda o en la nota que seguía sobre la mesa, mirándome como si tuviera vida propia. Pero no podía sacarme de la cabeza ese susurro que había escuchado la noche anterior, ni la sombra que vi entre los árboles. Había algo en este pueblo que no estaba bien, y mi curiosidad era más grande que mi miedo. Decidí que esa noche, sin importar lo que dijera la nota, iba a salir a investigar. Cuando el sol se escondió y la oscuridad cubrió todo, me preparé. Metí una linterna, una botella de agua y mi navaja en una mochila pequeña. No es que pensara usarla, pero me hacía sentir un poco más seguro. Me puse una chamarra gruesa y me quedé sentado junto a la chimenea, esperando a que el reloj marcara la medianoche. Cada crujido de la cabaña, cada soplo de viento afuera me ponía los nervios de punta. Cuando por fin dieron las 12 me levanté, respiré hondo y abrí la puerta. El aire estaba frío, y el silencio era aún más pesado que la noche anterior. No había luna, solo un cielo negro lleno de estrellas que apenas iluminaban el camino. Encendí la linterna y empecé a caminar hacia el centro del pueblo, con el haz de luz temblando en mis manos. Las casas a mi alrededor parecían más viejas de cerca, con ventanas rotas y puertas que colgaban de sus bisagras. Era como si el pueblo estuviera abandonado, pero sabía que no era así. Había visto a la señora de la tienda, y algo me decía que no era la única persona aquí. Llegué a una plaza pequeña, con una fuente seca en el centro y un par de bancas cubiertas de musgo. Me detuve a mirar alrededor buscando alguna señal de vida. Fue entonces cuando lo escuché otra vez. El susurro. Esta vez era más claro, como si las voces estuvieran más cerca. No entendía las palabras, pero sonaban tristes, casi como si estuvieran pidiendo ayuda. Giré la linterna en todas direcciones, pero no veía nada. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. «¿Hola?», dije con la voz temblorosa. «¿Hay alguien ahí?». Nadie respondió, pero los susurros se hicieron más fuertes, como si me rodearan. De repente la luz de mi linterna parpadeó y se apagó. La golpeé contra mi mano, pero no volvió a encender. El pánico empezó a subir por mi pecho. Estaba a punto de darme la vuelta y correr de regreso a la cabaña cuando vi algo al borde de la plaza, justo donde empezaban los árboles. Era una figura, alta y delgada, igual que la sombra de la noche anterior. No podía ver su cara, pero estaba parada ahí, inmóvil, como si me estuviera observando. Levanté una mano, no sé si para saludar o para pedir que no se acercara, pero la figura dio un paso hacia mí y luego otro. Sus movimientos eran raros, como si no caminara, sino que se deslizara sobre el suelo. Corrí. No pensé, no miré atrás. Solo corrí hacia la cabaña con el aire quemándome los pulmones. Los susurros me seguían, ahora más rápidos, más urgentes. Tropecé con una raíz y caí de cara, raspándome las manos contra la tierra. Me levanté rápido, con el corazón a punto de estallar, y seguí corriendo hasta que vi la cabaña. Entré, cerré la puerta de un golpe y puse el cerrojo. Me quedé ahí apoyado contra la puerta, jadeando, escuchando. Los susurros se detuvieron, pero no me atreví a mirar por la ventana. Pasé el resto de la noche despierto, sentado en una esquina con la navaja en la mano. No sé qué era esa figura, pero sabía que no era humana. Había algo malo en Santa Olvido, algo que no podía explicar. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana, me sentí un poco más valiente. Decidí que no podía quedarme así, temblando como niño. Tenía que hablar con alguien, encontrar respuestas. Recordé a la señora de la tienda. Ella sabía algo, estaba seguro. Fui a la tienda apenas abrió. La señora estaba ahí, barriendo el piso con una escoba vieja. Cuando me vio, se quedó quieta, como si hubiera visto un fantasma. «Te dije que no vinieras», murmuró apretando la escoba. «Este pueblo no es para ti». Le conté lo que había visto, los susurros, la figura. Pensé que se burlaría de mí,
pero en lugar de eso sus ojos se llenaron de miedo. «Escucha, muchacho», dijo acercándose, «hay cosas aquí que no deben ser molestadas. Hace mucho tiempo este pueblo hizo un pacto. No te puedo decir más, pero si quieres salir de aquí, no salgas otra vez de noche y no hagas preguntas». Salí de la tienda con más preguntas que antes. ¿Un pacto? ¿Con qué? ¿Con quién? Sabía que no debía, pero no podía irme sin saber la verdad. Esa noche, en lugar de salir, decidí quedarme en la cabaña y observar desde la ventana. Quería ver si la figura volvía, si los susurros regresaban. No sabía que lo que iba a descubrir esa noche me iba a hacer desear nunca haber puesto un pie en Santa Olvido. Después de hablar con la señora de la tienda, pasé el día entero con los nervios de punta. Sus palabras sobre un pacto no me dejaban en paz. ¿Qué clase de pacto podía hacer un pueblo entero? ¿Y por qué tanto miedo? Quería irme, subirme al camión y no mirar atrás, pero algo en mí no podía. Era como si Santa Olvido me tuviera atrapado, como si el pueblo no quisiera dejarme ir. Decidí que esa noche no iba a salir, pero tampoco iba a quedarme de brazos cruzados. Iba a vigilar desde la cabaña, a escondidas, para ver si podía entender qué estaba pasando. Me preparé como si fuera a enfrentar un huracán. Cerré las cortinas, pero dejé una pequeña rendija en la ventana que daba a la calle. Apagué todas las luces de la cabaña para que nadie supiera que estaba despierto. Me senté en una silla junto a la ventana, con una manta sobre los hombros y la linterna apagada en la mano. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Esperé con los ojos fijos en la rendija, mientras el reloj avanzaba lentamente hacia la medianoche. Cuando dieron las 12, el aire cambió. No sé cómo explicarlo, pero se volvió más pesado, como si alguien hubiera abierto una puerta a otro mundo. Los susurros volvieron, al principio suaves como un murmullo lejano. Me acerqué más a la rendija, tratando de no hacer ruido. Afuera la calle estaba oscura, pero vi movimiento. Sombras, no una sino varias, deslizándose entre las casas. Eran altas, delgadas, como la figura que había visto la noche anterior. No caminaban, se movían como si flotaran, y sus formas parecían cambiar, como si no pudieran decidir qué eran. Los susurros se hicieron más fuertes, y esta vez pude distinguir algunas palabras. «No mires, no mires», decían una y otra vez. Mi corazón latía tan rápido que pensé que se me iba a salir del pecho. Quise cerrar las cortinas y esconderme, pero no podía moverme. Era como si las voces me tuvieran atrapado, obligándome a seguir mirando. Entonces una de las sombras se detuvo justo frente a la cabaña. No tenía cara, pero juro que me estaba mirando. Levantó lo que parecía una mano, larga y huesuda, y señaló la ventana. Me tiré al suelo, arrastrándome hasta la cama, con el cuerpo temblando. No sé cuánto tiempo estuve ahí tirado, con la manta sobre la cabeza, como si eso pudiera protegerme. Los susurros seguían, pero ahora sonaban dentro de la cabaña, como si las sombras estuvieran en la misma habitación. «No mires, no mires», repetían. Cerré los ojos con fuerza, rezando para que todo terminara. No sé cómo, pero al final me quedé dormido, agotado por el miedo. Cuando desperté, el sol entraba por las ventanas. La cabaña estaba en silencio, y no había rastro de las sombras ni de los susurros. Por un momento pensé que todo había sido una pesadilla, pero entonces vi la ventana. La cortina estaba rasgada, como si alguien hubiera intentado entrar. Me levanté con las piernas débiles y revisé la puerta. El cerrojo estaba intacto, pero había marcas en la madera, largas y profundas, como si algo con garras hubiera estado arañando. No podía quedarme un segundo más sin respuestas. Fui directo a la tienda, pero la señora no estaba. En su lugar había un hombre mayor, con la piel curtida y los ojos cansados. Le conté todo: las sombras, los susurros, la cortina rasgada. Él me escuchó sin decir nada, y cuando terminé, suspiró. «Te dije que no hicieras preguntas», dijo, pero su voz no era dura, solo triste. «Este pueblo, hace mucho tiempo, hizo un trato con algo que no entendíamos, algo que vive en la oscuridad. A cambio de protección, le dimos nuestro silencio. Nadie habla de ellos, nadie los mira. Si los miras, te encuentran». Quise preguntarle más, pero él levantó una mano para callarme. «Vete, muchacho. Empaca tus cosas y vete antes de que anochezca. Si te quedas, no habrá vuelta atrás». Salí de la tienda con la cabeza dando vueltas. Un trato con algo en la oscuridad, sombras que no debían ser miradas. Todo sonaba a locura, pero después de lo que había visto no podía dudarlo. Volví a la cabaña y empecé a empacar. No quería pasar otra noche en Santa Olvido.
Pero mientras metía mi ropa en la mochila, encontré algo en el suelo debajo de la cama. Era un pedazo de papel viejo amarillento, con una frase escrita en tinta descolorida: "El precio del pacto es la verdad". No sabía qué significaba, pero esas palabras me dieron un escalofrío. Guardé el papel en mi bolsillo y terminé de empacar. Iba a irme, pero antes quería una última respuesta. Decidí buscar en el pueblo, en las casas abandonadas, en cualquier lugar que pudiera darme una pista sobre el pacto. No sabía que esa decisión me llevaría directo al corazón del secreto de Santa Olvido, un lugar donde la verdad era más aterradora de lo que podía imaginar. No podía irme de Santa Olvido sin saber la verdad. Ese papel con la frase "El precio del pacto es la verdad" pesaba en mi bolsillo, como si estuviera hecho de plomo. Aunque el miedo me apretaba el pecho, mi curiosidad era más fuerte. Decidí que antes de subirme al camión y dejar ese pueblo para siempre, iba a buscar respuestas. El hombre de la tienda me había advertido que me fuera, pero también había dicho algo sobre un trato con algo que vive en la oscuridad. Si quería entender, tenía que encontrar dónde se escondía ese secreto. Con la mochila al hombro, salí de la cabaña y caminé hacia el lado más viejo del pueblo. Las casas ahí parecían ruinas, con techos hundidos y paredes cubiertas de enredaderas. El sol estaba alto, pero la luz parecía no llegar del todo, como si una sombra invisible cubriera todo. Mientras exploraba, noté algo extraño. Muchas de las casas tenían sótanos, algo raro para un pueblo tan pequeño. Las trampillas estaban escondidas bajo alfombras de hojas o tablas rotas, pero las encontré porque estaba buscando con atención. Una de ellas, detrás de una casa que parecía una iglesia abandonada, estaba abierta, como si alguien la hubiera dejado así a propósito. Bajé con cuidado, usando la linterna que por fin funcionaba otra vez. El aire era frío y olía a tierra húmeda. Los escalones crujían bajo mis pies, y cada paso hacía que mi corazón latiera más rápido. Cuando llegué abajo vi un cuarto grande, con paredes de piedra cubiertas de musgo. En el centro, había un círculo de velas apagadas, colocadas con cuidado, como si alguien hubiera hecho un ritual. Alrededor del círculo, había dibujos tallados en la pared, figuras altas y delgadas, sin caras, iguales a las sombras que había visto. Debajo de uno de los dibujos, estaba escrita la misma frase del papel: "El precio del pacto es la verdad". Me acerqué al círculo, y el suelo bajo mis pies se sintió diferente, como si estuviera hueco. Con la navaja rasqué la tierra y encontré una tabla de madera. La levanté con cuidado, y debajo había un túnel que se perdía en la oscuridad. El aire que salía de ahí era helado, y traía un eco de susurros, los mismos que había escuchado cada noche. "No mires, no mires", decían. Quise darme la vuelta y salir corriendo, pero algo me detuvo. Era como si el túnel me estuviera llamando, como si quisiera que bajara. Respiré hondo y entré, con la linterna alumbrando el camino. Las paredes del túnel eran lisas, como si las hubiera pulido algo que no era humano. El suelo estaba cubierto de polvo, pero había huellas frescas, largas y delgadas que no parecían de zapatos. Los susurros se hicieron más fuertes, y ahora podía entender más palabras. "La verdad, el precio, no mires". Mi cuerpo temblaba, pero seguía adelante, hasta que el túnel se abrió en una caverna enorme. En el centro de la caverna, había un altar de piedra, y sobre él un libro viejo, con la cubierta gastada. A su alrededor las sombras estaban ahí, pero no se movían. Estaban quietas, observándome como si esperaran algo. Me acerqué al altar con las piernas débiles y abrí el libro. Las páginas estaban llenas de nombres, escritos con tinta negra, y al lado de cada nombre una fecha. Algunos eran de hace 100 años, otros de apenas unos meses. Al final de la lista estaba mi nombre: Lucas, octubre de 2025. Cerré el libro de golpe, con el corazón en la garganta. Las sombras empezaron a moverse, acercándose lentamente. Los susurros ahora eran un grito en mi cabeza: "No mires, no mires". Pero ya era tarde. Las había visto, había encontrado su secreto. El libro, el pacto, los nombres, todo tenía sentido. Santa Olvido había hecho un trato con esas cosas, dándoles algo a cambio de su protección. No sabía qué era, pero mi nombre en ese libro significaba que yo era parte de eso ahora. Corrí hacia el túnel, tropezando y raspándome las manos contra las paredes. Las sombras me seguían, sus formas alargándose como si quisieran alcanzarme. Subí los escalones del sótano,
Salí de la casa y corrí hasta mi camión. Encendí el motor y manejé sin mirar atrás, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía respirar. No paré hasta que estuve a kilómetros del pueblo, en una carretera donde por fin había señal de celular. Nunca volví a Santa Olvido. Quemé el papel que encontré en la cabaña y traté oficio de olvidar, pero no puedo. Cada noche cuando cierro los ojos escucho los susurros. A veces, cuando paso por un espejo, juro que veo una sombra detrás de mí, alta y delgada sin cara. No sé qué querían esas cosas, ni por qué mi nombre estaba en ese libro, pero sé que el precio del pacto es la verdad, y que yo la descubrí. Ahora, donde quiera que esté, siento que me siguen, esperando el momento en que vuelva a mirar. Siempre he creído que las leyendas tienen un poder especial. Desde pequeño mis abuelos me contaban historias que me hacían temblar de miedo, pero al mismo tiempo me llenaban de curiosidad. Recuerdo una noche en particular, mientras la lluvia caía fuerte y el viento aullaba, mi abuelo comenzó a relatarme la leyenda de La Llorona. ¿Quién no ha escuchado hablar de ella? Esa mujer que, dicen, vaga por ríos y lagos llorando por sus hijos perdidos. Mi nombre es Daniel, y esta es la historia de cómo una de esas leyendas se convirtió en una experiencia real y aterradora para mí. Todo comenzó un fin de semana de verano, cuando decidí ir de campamento con algunos amigos a un lago en las afueras de la ciudad. Nos emocionaba la idea de estar rodeados de naturaleza, contar historias alrededor de la fogata y, por supuesto, disfrutar de la libertad de estar lejos de casa. El día del viaje, llegamos al lago y armamos nuestras tiendas de campaña. La atmósfera era perfecta, el sol brillaba, los pájaros cantaban, y el agua del lago reflejaba el cielo azul. Sin embargo, a medida que el día avanzaba, la conversación se tornó más oscura. Alguien mencionó a La Llorona, y todos comenzaron a contar versiones de la leyenda. A algunos les parecía un cuento divertido, mientras que otros lo tomaban muy en serio. Recuerdo que mi amigo Luis, un tipo muy bromista, se burlaba de la historia. No hay nada que temer, decía riendo, es solo un cuento para asustar a los niños. Pero yo sabía que había algo inquietante en la forma en que hablaban de ella. Las historias decían que La Llorona había perdido a sus hijos y, en su dolor, vagaba por los ríos, buscando sus almas y llorando desconsoladamente. Se decía que si la escuchabas era un mal presagio. Esa noche, después de una deliciosa cena, encendimos la fogata y comenzamos a contar historias. Alguien sugirió que cada uno compartiera su propia versión de La Llorona. Todos se rieron, pero había una tensión en el aire que no podía ignorar. Cuando llegó mi turno, decidí contar la historia de cómo en una noche oscura escuché el llanto de una mujer cerca de un río cuando era niño. Recordaba que mi familia había ido de paseo, y al acercarme al agua, escuché un llanto suave pero triste. Fue entonces cuando sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mis amigos me miraban fijamente, algunos con los ojos abiertos de par en par. La atmósfera se volvió pesada, y el ambiente alegre de antes se tornó en algo más sombrío. Sin embargo, Luis seguía riendo y bromeando, intentando quitar tensión al momento. «Vamos, eso no es más que un cuento», decía, mientras lanzaba un palito al fuego. No pasó mucho tiempo antes de que decidimos ir a nadar al lago. La luna brillaba en el cielo, y el agua se veía tranquila. Mientras nadábamos, el ambiente era relajante, pero, de repente, un grito desgarrador rompió la tranquilidad de la noche. Era un sonido que nunca había escuchado antes. Era como si alguien estuviera en un profundo dolor, y el eco de su llanto resonaba en el aire. Mis amigos se miraron entre sí, y la risa se desvaneció de inmediato. «¿Qué fue eso?», preguntó Ana con voz temblorosa. «No sé», respondí, sintiendo que el miedo comenzaba a apoderarse de mí. «Tal vez solo sea un animal». Decidimos salir del agua y regresar a la fogata, pero el llanto continuaba. Era un sonido que se metía en nuestros huesos, y cada vez que lo escuchábamos, el miedo se intensificaba. A medida que nos acercábamos a la orilla, Luis trató de mantener el ánimo. «Vamos, no hay nada de qué preocuparse, es solo un mito», dijo, pero su voz temblaba ligeramente. Cuando llegamos a la fogata, el llanto se había detenido, y el silencio reinaba en el aire. Nos sentamos, y aunque intentamos reanudar la conversación, la tensión era palpable. Alguien sugirió contar más historias de miedo,
pero el ambiente ya no era el mismo. Las sombras parecían moverse, y la brisa del lago traía un aire helado. De repente, Ana, con los ojos muy abiertos, susurró: ¿y si la Llorona está aquí, cerca de nosotros? A todos nos invadió una sensación de inquietud. La idea de que una leyenda pudiera estar acechándonos en la oscuridad era aterradora. Luis intentó reírse nuevamente, pero esta vez no tenía mucha convicción. La noche avanzaba y poco a poco decidimos ir a nuestras tiendas. La sensación de ser observados no me abandonó. Mientras me acomodaba en mi saco de dormir, intenté convencerme de que todo era solo un cuento, pero no podía dejar de pensar en el llanto que habíamos escuchado. Cerré los ojos, pero el sonido seguía resonando en mi mente. A la mitad de la noche me desperté de repente. Todo estaba en silencio absoluto. Miré a mi alrededor y vi que mis amigos estaban dormidos. Sin embargo, sentí la necesidad de salir de la tienda. Tal vez el aire fresco me ayudaría a calmar mis nervios. Así que con cuidado salí y me dirigí hacia la orilla del lago. La luna iluminaba el agua y todo parecía normal. Pero en el fondo, sabía que había algo inquietante en el aire. Caminé un poco, disfrutando del momento de tranquilidad, pero de repente escuché un susurro. Era un murmullo suave, como si alguien estuviera hablando, pero no podía entender las palabras. Me detuve en seco y mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, pero no recibí respuesta. Solo el murmullo continuaba, y sentí que una corriente fría recorría mi espalda. Fue entonces cuando volví a escuchar el llanto, más fuerte, más claro. Era una voz femenina, llena de dolor y tristeza. «¡Ay, mis hijos!», resonaba en el aire, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sin pensarlo, di un paso atrás y tropecé, cayendo hacia atrás. Miré hacia la orilla y vi una figura borrosa, casi translúcida, de pie cerca del agua. Era una mujer vestida de blanco, su rostro oculto por el cabello largo y desordenado. Mis piernas temblaban, y el miedo se apoderó de mí. Era la Llorona. La leyenda cobró vida frente a mí, y en ese instante, supe que había cometido un error al ignorar las advertencias de mi abuelo. Traté de gritar, pero las palabras no salían de mi boca. La figura comenzó a acercarse lentamente, moviéndose de una manera que parecía fluir con el viento. La sensación de pánico me invadió, y finalmente logré ponerme de pie y correr hacia la fogata. «¡Despierten! ¡Despierten!», grité, sintiéndome como si el mundo se estuviera desmoronando a mi alrededor. Mis amigos se despertaron sobresaltados y me miraron confundidos. «¿Qué pasa, Daniel?», preguntó Luis, todavía con un hilo de sueño en su voz. «No hay tiempo para explicaciones, tenemos que irnos de aquí», grité, y aunque no sabían exactamente lo que había sucedido, todos saltaron de sus bolsas y comenzaron a vestirse. La figura había desaparecido, pero el llanto persistía en el aire, resonando como un eco en mi mente. A medida que la adrenalina corría por mis venas, los insté a que recogieran nuestras cosas rápidamente. En medio de la confusión, Ana me miró con preocupación. «¿Qué viste, Daniel?», preguntó. «¿Qué sucedió allí afuera?». Vi a una mujer», respondí, sintiendo que mis palabras apenas podían describir la experiencia. Era la Llorona. Estaba llorando por sus hijos. Mis amigos intercambiaron miradas nerviosas, y el ambiente se volvió tenso. Sin embargo, no teníamos tiempo para discutir. Un sentimiento de urgencia nos llevó a empacar nuestras cosas lo más rápido posible. El llanto se había intensificado, resonando en nuestros oídos como una advertencia de que algo oscuro nos acechaba. Finalmente, cuando todo estuvo listo, comenzamos a caminar hacia el estacionamiento. Pero cuando miramos hacia atrás, el lago parecía mucho más oscuro de lo que recordábamos. La luna había sido cubierta por nubes y un viento helado sopló, llevándose consigo el sonido de nuestro miedo. Mientras caminábamos hacia el estacionamiento, el aire se volvió pesado, como si la noche estuviera viva a nuestro alrededor. A cada paso que dábamos, el eco del llanto se hacía más fuerte, resonando en nuestros corazones. Mis amigos estaban en silencio, y el miedo se podía sentir en la atmósfera.
No solo estábamos huyendo de un lugar, estábamos huyendo de algo mucho más profundo y oscuro. Al llegar al coche mi mente estaba en caos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Luis mirando a su alrededor con nerviosismo. ¿Deberíamos llamar a alguien? No sabía si esa era una buena idea. La idea de contarle a alguien sobre lo que habíamos vivido parecía absurda, pero al mismo tiempo, sabíamos que no podíamos quedarnos allí. Solo necesitamos irnos de aquí, dije, tratando de sonar firme, aunque el temblor en mi voz delataba mi miedo. Todos subimos al coche rápidamente, y mientras arrancaba el motor, un silencio incómodo se apoderó de nosotros. La luz de la luna apenas iluminaba el camino, y la oscuridad parecía cerrarse a nuestro alrededor. Con cada kilómetro que avanzábamos el llanto se desvanecía poco a poco, pero aún así, me sentía inquieto. Miré por el espejo retrovisor, como si esperara ver la figura de la mujer detrás de nosotros. ¿Creen que volverá a buscarnos?, pregunté, sin poder evitarlo. Ana me miró, y sus ojos reflejaban la misma preocupación que yo sentía. No sé, pero no quiero quedarme para averiguarlo, dijo ella, su voz temblorosa. Nunca debimos haber ido allí. El camino hacia casa parecía interminable. Las luces del coche iluminaban los árboles a los lados, que parecían sombras alargadas y retorcidas en la oscuridad. La tensión entre nosotros era palpable, y en momentos de silencio, el llanto de la Llorona parecía resonar en nuestros oídos, como un eco lejano que nunca se extinguiría. Finalmente, llegamos a la ciudad y el ambiente comenzó a sentirse más familiar, pero el peso de lo que habíamos experimentado seguía presente. Después de dejar a mis amigos en sus casas, decidí ir directamente a la mía. A medida que conducía, intentaba convencerme de que todo había sido una alucinación, un producto de nuestra imaginación alimentada por el miedo y las leyendas, pero en el fondo, sabía que había algo real en lo que habíamos vivido. Al llegar a casa, la sensación de seguridad que normalmente sentía se había desvanecido. La casa estaba oscura y el silencio era abrumador. Solo necesito dormir, pensé, pero a medida que me acomodaba en la cama, el llanto de la Llorona seguía resonando en mi mente, como un recordatorio constante de que no podía escapar de lo que había vivido. Esa noche, apenas logré cerrar los ojos. Cada vez que me quedaba dormido me despertaba con un sobresalto, sintiendo que alguien estaba observándome. La figura de la mujer vestida de blanco se había grabado en mi memoria, y su llanto se convirtió en una melodía aterradora que no podía dejar de escuchar. Los días pasaron, y aunque intenté volver a la normalidad, el miedo no desapareció. Mis amigos y yo hablamos brevemente sobre lo que sucedió, pero nadie quería profundizar en el tema. Ignorábamos el llanto, intentábamos sobrellevarlo, pero había algo que se sentía diferente en cada uno de nosotros. Era como si la Llorona hubiera dejado una huella. Una semana después, decidí que necesitaba entender más sobre la leyenda. Fui a la biblioteca local y busqué libros sobre la Llorona. Encontré varios relatos, pero había uno en particular que llamó mi atención. Era un libro antiguo, con páginas amarillentas, que hablaba sobre la historia de una mujer que había perdido a sus hijos en un accidente trágico cerca de un río. La leyenda decía que al no poder soportar su dolor, había buscado consuelo en el agua pero nunca volvió a salir. Mientras leía, una sensación de tristeza me invadió. Comprendí que, detrás de cada leyenda, hay una historia de amor y pérdida. La Llorona no era solo un espíritu vengativo, era una madre que había sufrido una tragedia inimaginable. Pero, al mismo tiempo, esa tristeza se transformó en miedo. ¿Qué pasaría si su dolor se convirtiera en un deseo de venganza hacia aquellos que se atrevían a acercarse al agua? Esa noche, después de leer sobre su historia, decidí que no podía quedarme con la incertidumbre. Había que enfrentar a la leyenda de frente. Llamé a mis amigos, y aunque dudaron al principio, finalmente aceptaron acompañarme al lago una vez más. Necesitamos cerrar este capítulo, les dije. No podemos dejar que el miedo nos controle. Al llegar al lago, la atmósfera era diferente. La luna brillaba intensamente y el agua reflejaba su luz.
Esta vez no había risas ni bromas. Todos estábamos conscientes del peligro que corríamos. ¿Qué hacemos aquí?, preguntó Luis, visiblemente nervioso. Quiero entenderla. Quiero saber por qué llora, respondí, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Nos sentamos en la orilla, y mientras el silencio se hacía cada vez más profundo, cerré los ojos e intenté concentrarme. La Llorona. ¿Puedes escucharme?, murmuré. No venimos a hacerte daño, solo queremos entender tu dolor. Un viento suave comenzó a soplar, y el aire se llenó de una extraña energía. Escuché el murmullo del agua, y en ese instante, el llanto volvió a resonar. Era más fuerte que nunca, y en lugar de asustarme, sentí una profunda tristeza. ¿Por qué lloras?, pregunté, sintiendo que mi corazón se rompía por el dolor de esa madre. Fue entonces cuando la superficie del agua comenzó a agitarse, y una figura comenzó a emerger lentamente. Mis amigos se asustaron y retrocedieron, pero yo no podía apartar la mirada. La mujer apareció, su rostro aún oculto, pero el dolor en su voz era inconfundible. «¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos?», clamaba, y el eco de su llanto retumbaba en el aire. «¡Estamos aquí!», grité, sintiendo que las palabras salían de mi boca sin pensarlo. «No te hemos olvidado. Sabemos que sufres». La figura se detuvo, y por un momento, el aire se volvió pesado. «¿Por qué no me dejas en paz?», respondió la mujer, su voz cargada de dolor. «He estado buscando por tanto tiempo. No estamos aquí para hacerte daño. Solo queremos ayudarte», dije, sintiendo que mi corazón latía con fuerza. «Tu dolor es real, pero no estás sola. Permítenos recordarte a tus hijos y honrar su memoria». La figura se acercó un poco más, y por un breve instante vi su rostro. Era hermoso, pero estaba marcado por la tristeza. «¿Realmente lo entiendes?», preguntó, y su tono se suavizó. «¿Entiendes lo que es perder a un hijo?». Sentí que un nudo se formaba en mi garganta. «No puedo imaginar el dolor que sientes, pero sé lo que es perder a alguien que amas. No quiero que sigas sufriendo. Permítenos ayudarte a encontrar la paz». La mujer pareció vacilar, y el llanto se desvaneció poco a poco. «Paz», susurró como si la palabra tuviera un significado completamente nuevo para ella. «Siempre he estado atrapada entre el amor y el dolor. Mis hijos, no puedo dejarlos ir. Los llevaremos en nuestros corazones», dije, sintiendo que las lágrimas comenzaban a brotar en mis ojos. «No tienes que estar sola. Permítenos recordarlos y honrar su memoria. Al hacerlo, tal vez encuentres la paz que tanto anhelas». La figura se detuvo y de repente, el viento dejó de soplar. Hubo un silencio profundo y en ese momento, comprendí que habíamos cruzado un umbral. La Llorona ya no era solo una leyenda, era una madre perdida, atrapada entre dos mundos. «Gracias», susurró, y con esas palabras, se desvaneció lentamente en el agua, dejando solo un suave murmullo de despedida. El llanto se detuvo, y por primera vez el lago parecía tranquilo y en paz. Mis amigos se acercaron y el alivio se reflejó en sus rostros. «¿Lo hicimos?», preguntó Ana con los ojos llenos de lágrimas. «¿La ayudamos?». «Sí», respondí, sintiendo que una carga se había levantado de nuestros corazones. «La ayudamos a encontrar la paz». Esa noche, en lugar de miedo, había una sensación de calma en el aire. La leyenda de la Llorona había cambiado para siempre en nuestras vidas, y aunque la recordaríamos, no la veríamos con miedo. Habíamos aprendido que detrás de cada historia hay un dolor profundo, y a veces lo único que necesitamos es ser escuchados. Los días que siguieron a nuestra experiencia en el lago fueron diferentes. Había una especie de tranquilidad en el aire, como si la naturaleza misma hubiera exhalado un suspiro de alivio. Mis amigos y yo nos veíamos más a menudo, y cada vez que nos reuníamos, compartíamos anécdotas sobre esa noche. Aunque habíamos enfrentado el miedo, también habíamos descubierto algo más profundo, la conexión con el dolor y la pérdida. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo comenzaron a suceder cosas extrañas. Una noche, mientras estaba en casa, recibí un mensaje de texto de Ana. «Daniel, ¿has sentido algo raro desde aquella noche?», preguntaba. Mi corazón se aceleró. «Sí», respondí.
A veces siento que alguien me observa, como si la historia no hubiera terminado. Ana me respondió que también había estado experimentando sueños inquietantes, sueños en los que veía a la mujer de blanco, pero esta vez su rostro era más claro y su llanto no era de tristeza, sino de agradecimiento. Luis, por su parte, mencionó que había escuchado susurros en la oscuridad, como si alguien llamara su nombre desde la lejanía. Nos reunimos en casa de Ana para discutir lo que estaba sucediendo. Creo que al enfrentar a la Llorona, hemos abierto algo, dijo Luis, mientras jugueteaba con su taza de café. Tal vez haya más espíritus que buscan ser escuchados. La idea me inquietó. No quería pensar que habíamos desatado algo que no podíamos controlar. Esa noche decidimos hacer una pequeña ceremonia para honrar a la Llorona y a sus hijos. Quizás esto ayude a calmar las cosas, sugirió Ana. Podemos encender una vela y decir algunas palabras. Así que, alrededor de la fogata que habíamos usado aquella primera noche, nos sentamos en círculo. La luna iluminaba el cielo y el aire estaba fresco y tranquilo. Con una vela encendida en el centro comenzamos a hablar. Hoy recordamos a aquellos que hemos perdido, dijo Ana. No solo a la Llorona, sino a todos los que han sufrido. Cada uno de nosotros compartió una historia de pérdida, un recuerdo que nos tocaba el corazón. Hablamos de amigos, familiares y seres queridos que habíamos perdido, y a medida que las palabras fluían, sentía que el peso de la tristeza se aligeraba. Cuando terminamos, el silencio se apoderó del lugar. Era un silencio lleno de respeto y reflexión. No había llanto, ni miedo, solo una conexión profunda con nuestras emociones. Espero que esto ayude, murmuró Luis, mirando la llama de la vela danzar en el aire. Espero que encuentren paz. Sin embargo, esa noche, mientras intentábamos dormir, la inquietud regresó. En medio de la oscuridad, escuché un susurro. Era tan suave que pensé que estaba imaginando cosas. Pero luego, lo escuché de nuevo. Daniel. Mi corazón se detuvo. Era una voz familiar, pero no podía identificarla. Me senté en la cama, tratando de calmarme. «¿Ana? Luis», murmuré, pero no hubo respuesta. Me levanté y fui a la sala, donde la luz de la luna se filtraba a través de las ventanas. Allí, con la luz plateada iluminando el espacio, vi algo que me hizo congelar. Una sombra se movía en la esquina, como si estuviera observándome. Mi respiración se aceleró y me sentí atrapado entre el deseo de correr y el impulso de enfrentar lo desconocido. «¿Quién está ahí?», pregunté tratando de sonar firme. La sombra se acercó un poco más, y de repente, la figura de una mujer vestida de blanco apareció. Era la Llorona, pero no la vi llorando. Su rostro mostraba una expresión serena, como si finalmente hubiera encontrado un poco de paz. «Daniel», dijo con una voz que resonaba en mi corazón. «Gracias por recordarme y por ayudarme a encontrar la paz. Mis hijos están bien, pero hay otros que aún sufren. Te pido ayuda». Mis piernas temblaban, pero había una fuerza dentro de mí que me hacía permanecer firme. «¿Qué puedo hacer?», pregunté, sintiendo que mi corazón latía con fuerza. «No sé si puedo ayudar a más personas». «Escuchar», respondió. «Lo único que necesitan es ser escuchados. A veces el dolor es tan profundo que se convierte en un eco, y esos ecos buscan a aquellos que pueden entender». «¿A qué te refieres?», pregunté, sintiendo que mi mente intentaba procesar la información. «Hay más espíritus que necesitan ayuda. En cada lugar donde hay dolor, hay ecos. Cada vida perdida deja una huella, y a menudo, esos que se quedan atrás no saben cómo seguir adelante. Pero tú tienes el poder de escucharlos», dijo la Llorona. Al escuchar esas palabras, una oleada de comprensión me inundó. Había vivido mi propia pérdida y sabía lo que significaba el dolor. A veces, lo único que se necesita es alguien que esté dispuesto a escuchar y ofrecer consuelo. «¿Cómo lo hago?», pregunté, sintiendo que una nueva responsabilidad se estaba formando sobre mis hombros. «Solo sigue tu corazón», respondió. «Cuando escuches el llanto, no temas. Ve hacia él y ofrece tu comprensión.
Ayuda a aquellos que sufren a encontrar su camino de regreso a la luz. La figura comenzó a desvanecerse, pero antes de que se fuera, me miró con unos ojos llenos de gratitud. No estás solo, Daniel. Siempre estaré contigo mientras sigas escuchando. Desperté de repente, empapado en sudor. La noche era silenciosa, pero sentía que algo había cambiado dentro de mí. La Llorona había pasado de ser una leyenda aterradora a una guía. ¿Podía realmente ayudar a otros a encontrar la paz? Días después, decidí tomar acción. Con el apoyo de mis amigos, comenzamos a organizar reuniones en la comunidad. Invitamos a personas a compartir sus historias de pérdida y dolor. Cada encuentro era un espacio seguro donde podían expresar sus emociones sin juicio. A medida que escuchábamos, sentíamos que esas historias resonaban en nosotros, y poco a poco, el peso del dolor se aligeraba. Con el tiempo, nos convertimos en un grupo de apoyo, y las historias que compartíamos se convirtieron en un hilo de conexión entre todos nosotros. Aprendimos que, aunque el dolor nunca desaparece por completo, compartirlo con los demás puede hacer que sea más llevadero. Cada vez que escuchaba a alguien contar su historia, sentía la presencia de la Llorona a mi lado, como si estuviera guiando nuestros corazones. Sabía que había una razón para todo lo que habíamos vivido. Las leyendas, aunque aterradoras, tienen un propósito: recordarnos que el dolor y la pérdida son parte de la experiencia humana, pero también lo son la compasión y la conexión. Ahora, cada vez que escucho el llanto del viento o el murmullo del agua, en lugar de temer, sonrío. Sé que aquellos que han pasado al otro lado están ahí, esperando ser escuchados. La Llorona me enseñó que el verdadero poder reside en la empatía y en el acto de escuchar. No me gustaban los pueblos. No sé si fue por las historias que escuchaba de niño o porque siempre sentí que algo en su quietud me resultaba inquietante. Pero esa tarde, por razones que ni yo mismo entendía, me vi forzado a viajar hacia uno, un pequeño pueblo alejado de todo. Estaba buscando algo, aunque no sabía bien qué. Todo comenzó con una carta. El remitente, un viejo amigo de la infancia, me invitaba a pasar un fin de semana en su pueblo natal. Decía que era un lugar hermoso, rodeado de montañas y naturaleza. Sin pensarlo demasiado, acepté. Pensé que era una buena oportunidad para desconectar de la rutina. El viaje fue largo. Durante horas el paisaje cambió de calles bulliciosas y edificios altos a caminos solitarios y montañas que se alzaban como sombras distantes. Cuando llegué, ya era tarde. El sol estaba comenzando a esconderse tras las colinas, y el aire fresco de la tarde se mezclaba con un ligero olor a tierra húmeda. Vi la entrada al pueblo. Un letrero de madera, ya desgastado por el tiempo, decía: «Bienvenidos a La Hiedra». El coche de mi amigo no estaba en la plaza principal, así que decidí caminar un poco. No había mucho movimiento, lo cual era extraño para una población tan pequeña. Un par de luces se encendían en las casas dispersas por el pueblo, pero el silencio era abrumador. Pasé frente a la iglesia, cuya torre se alzaba solitaria en el centro del pueblo. Los ventanales rotos dejaban entrever sombras dentro, pero no había ni un solo alma que entrara ni saliera. Decidí seguir caminando, buscando una señal de vida, pero solo me encontré con las mismas casas vacías con jardines abandonados. Fue entonces cuando noté algo peculiar, un murmullo a lo lejos, como si alguien estuviera hablando, pero no podía ubicarlo. Era un susurro profundo que se mezclaba con el viento. Miré a mi alrededor, pero no vi nada ni a nadie. Decidí seguir caminando, esperando encontrar alguna tienda o algún sitio donde pudiera preguntar por mi amigo. La inquietud crecía en mí, pero pensé que tal vez estaba siendo paranoico. De repente algo me hizo detenerme. En el centro del pueblo, justo frente a la plaza, había una pequeña casa, vieja, con las ventanas tapadas. No estaba marcada con ningún nombre o cartel, pero algo en ella me llamó la atención. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero intenté ignorarlo y me acerqué a la puerta.
La madera crujió bajo mis pasos y al llegar a la entrada, me di cuenta de que la puerta estaba ligeramente abierta. A pesar de que mi instinto me decía que debía marcharme, algo me impulsó a entrar. Lo que vi dentro, o más bien lo que sentí, me dejó helado. La casa estaba vacía, pero el aire estaba pesado. Había un olor extraño, algo entre rancio y a humedad. En el suelo unas marcas extrañas parecían haberse grabado en la madera, como si alguien hubiese caminado en círculos durante mucho tiempo. Miré hacia las paredes, y aunque el lugar estaba oscuro, una sombra parecía moverse lentamente en la esquina de mi visión. Decidí salir rápidamente de la casa. Casi tropecé con algo al darme vuelta. No era una piedra, sino una especie de muñeca, vieja y rota, que yacía en el suelo. La tomé entre mis manos y un escalofrío recorrió mi espalda. No sé por qué, pero sentí que esa muñeca no debería estar ahí. Algo no estaba bien. Decidí que ya había tenido suficiente por ese día. No quería ver más ni escuchar más. Salí rápidamente de la casa y regresé a la plaza sin mirar atrás. Pero algo en mi interior me decía que el verdadero horror de aquel pueblo aún no había comenzado. Regresé a la plaza principal, con el corazón aún acelerado. Quería encontrar a mi amigo, a alguien que me diera una explicación a todo lo que estaba ocurriendo. De repente vi una figura al fondo. Era un hombre de mediana edad, de cabello canoso que se acercaba lentamente. Me sentí aliviado. Pensaba que finalmente iba a encontrar una respuesta, pero algo en su mirada me hizo dudar. Había algo en sus ojos que no lograba identificar, como si me estuviera observando desde una distancia que iba más allá de lo físico. ¿Puedo ayudarte, joven?, preguntó el hombre. Su voz sonaba rasposa, como si estuviera hablando a través de una niebla espesa. A pesar de la extraña sensación, respondí que estaba buscando a un amigo, un tal Javier que vivía en el pueblo. El hombre me miró fijamente por unos segundos, antes de asentir lentamente. «Ah, sí, claro. El chico nuevo», dijo sin emoción en la voz. «Sigue este camino, y llegarás a la casa grande al final de la calle. Pero no te preocupes, es tarde ya. El pueblo está tranquilo a estas horas. Mejor mañana». Con una sensación extraña en el estómago, decidí hacerle caso y seguir su consejo. Caminé por el estrecho sendero que él me señaló. El aire estaba más frío ahora, y el murmullo lejano que había oído antes comenzó a hacerse más fuerte. Parecía una especie de canto bajo, casi imperceptible. No podía entender las palabras, pero el ritmo repetitivo y monótono me puso incómodo. Seguí avanzando por la calle, y al final, justo como el hombre dijo, encontré una casa grande y antigua. Parecía una mansión, pero no de las bonitas. Había algo en su estructura, algo desvencijado que daba la sensación de abandono. Las ventanas estaban cerradas, y las paredes cubiertas por enredaderas de hiedra que parecían haberse apoderado de la casa con el paso de los años. Toqué la puerta, pero nadie respondió. Pensé en esperar, pero la sensación de incomodidad era tan fuerte que no me atreví a quedarme allí por más tiempo. Comencé a caminar alrededor de la casa, buscando alguna entrada o algo que me indicara que estaba en el lugar correcto. Fue entonces cuando, al pasar por un ventanuco en la parte trasera, vi algo extraño. Una figura de pie, de espaldas en la penumbra. Era delgada, casi como una silueta humana, pero su postura no era normal, como si estuviera encorvada o doblada en una posición antinatural. El miedo me paralizó. Mi instinto me decía que debía alejarme, pero algo me mantenía allí, observando esa figura de lejos. De repente la silueta se giró lentamente, y aunque no pude ver su rostro con claridad, sentí que sus ojos se clavaban en los míos, a través de la distancia y la oscuridad. Fue un momento tan extraño, tan inquietante que no pude resistir más. Me di la vuelta y corrí hacia la plaza. Al regresar, el pueblo parecía más oscuro, más sombrío. No había vida ni ruido. El susurro que había oído antes se intensificó, pero no era solo un sonido lejano. Parecía estar dentro de mi cabeza. «Vete», me decía, «vete antes de que sea tarde». En mi mente sentí una desesperada necesidad de irme, pero algo me retenía. ¿Qué estaba ocurriendo realmente en este lugar? ¿Por qué nadie me había hablado de esto? Decidí ir al único lugar que sentía que aún podía darme alguna respuesta: la iglesia. Al llegar, la puerta estaba abierta. Aunque nunca antes había visto a alguien entrar o salir de allí, me armé de valor y entré, con la esperanza de encontrar alguna pista que explicara el misterio. La luz dentro era tenue, las sombras alargadas,
y el aire estaba impregnado con un olor a incienso rancio. Caminé por el pasillo central y al fondo, cerca del altar, vi una figura. Un sacerdote, vestido con una sotana vieja, estaba de espaldas mirando hacia la pared. No dijo una sola palabra, pero podía sentir su presencia, como si su energía invadiera todo el espacio. Me acerqué con cautela, pero algo me hizo detenerme. Al levantar la mirada hacia el altar, noté que no había una cruz. En su lugar, una imagen de un hombre encapuchado de pie, con una expresión que me heló la sangre. No era una figura religiosa, sino algo extraño, perturbador. Sentí que mi cuerpo reaccionaba con terror. Mis piernas temblaban, pero seguí caminando hacia el sacerdote, aunque no quería hacerlo. ¿Por qué está aquí?, le pregunté. Mi voz salía casi en un susurro. El sacerdote no respondió. En lugar de eso, comenzó a caminar lentamente hacia mí, con una rigidez que no era humana. Al acercarse, levantó la mano, señalando hacia la puerta de la iglesia, y con una voz profunda y grave susurró: «Te has quedado demasiado tiempo. El pueblo ya te ha marcado. Ahora ya no puedes salir». Las palabras del sacerdote resonaron en mi mente, como un eco sin fin. «Te has quedado demasiado tiempo. El pueblo ya te ha marcado». No entendía lo que eso significaba, pero el miedo se apoderó de mí de inmediato. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más espeso, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Me giré rápidamente para huir, pero algo me detuvo. La puerta por la que había entrado ya no estaba allí. El pasillo de la iglesia se alargaba infinitamente y, por alguna razón, todo a mi alrededor parecía volverse más oscuro, como si las paredes mismas intentaran cerrarse. El sacerdote seguía allí, inmóvil, sin moverse ni un solo centímetro. Su rostro estaba completamente oculto por la sombra de su capucha, pero sentí su mirada clavada en mí, como si estuviera penetrando mi alma. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas no respondían como deberían. Era como si la iglesia misma me estuviera reteniendo, no permitiéndome escapar. En ese momento, escuché algo más. Un murmullo que provenía de las sombras, como una especie de canto bajo y profundo. La iglesia parecía vibrar con ese sonido, y a medida que avanzaba hacia mí, mi miedo crecía más. Podía sentir que algo me observaba desde todos los rincones. El sacerdote levantó lentamente la mano, apuntando hacia el altar. Mis ojos siguieron su gesto, y fue entonces cuando vi lo que me hizo entender que no estaba en un lugar normal. La figura en el altar ya no era la misma. La imagen de la figura encapuchada había desaparecido, y en su lugar había algo mucho más extraño. Era una sombra viva, que se movía como si fuera parte de la oscuridad misma. No podía distinguir con claridad su forma, pero sus ojos brillaban como dos pequeñas llamas que me miraban con una intensidad que me helaba por dentro. Algo en mi mente me decía que debía irme, que el pueblo entero estaba involucrado en algo más grande y más terrible de lo que podía comprender. Pero, ¿cómo? Ya no había puertas, no había ventanas. Era como si todo el lugar se hubiera transformado en una prisión, y yo era su prisionero. Mi respiración se aceleró y mi mente trataba de buscar una salida, una forma de escapar de esa pesadilla. De repente el sacerdote habló de nuevo, esta vez con una voz que no parecía humana. La profundidad de su tono era tan grave que sentí como si el sonido mismo retumbara en mi cuerpo. Lo que has presenciado no se puede olvidar, Eduardo. Ya no puedes salir. Ellos ya te han visto. La mención de mi nombre me sorprendió y aterrorizó a la vez. ¿Cómo sabía quién era? Había llegado al pueblo hace tan solo unos días. Sin embargo, parecía saber todo sobre mí. La figura en el altar, esa sombra que me observaba con ojos ardientes, comenzó a moverse. Y entonces lo entendí. No era un altar común. Era un portal, una puerta hacia algo mucho más oscuro y más profundo que cualquier cosa que pudiera imaginar. La sensación de que algo quería atraparme me llenó de pánico. Retrocedí, buscando algún rincón donde esconderme, pero no había forma de escapar. Todo estaba cerrado, todo estaba oscuro, y los murmullos de la multitud que imaginaba escuchar más temprano en el pueblo ahora parecían invadir la iglesia, cada vez más fuertes, más cerca. Con cada segundo que pasaba, el aire se volvía más pesado y los susurros comenzaron a tomar forma.
Podía escuchar claramente lo que decían. Eran palabras antiguas, llenas de una desesperación indescriptible. Parecía que la propia iglesia estaba viva, alimentándose de algo que no podía comprender. Un grito desgarrador me hizo girar bruscamente. Vi a varias personas de pie en las sombras, sus rostros pálidos, sus ojos vacíos, como si no fueran más que espectros de lo que alguna vez fueron. Parecían moverse hacia mí, como si vinieran a reclamarme, a llevarme con ellos. Cada uno de ellos tenía una mirada vacía, pero al mismo tiempo llena de una tristeza profunda. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y el terror me paralizaba. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó. Fue entonces cuando escuché el sonido del campanario, un repique lento y profundo, que resonaba en mi pecho como un recordatorio de algo mucho más grande, mucho más viejo que yo, algo que estaba esperando que yo llegara. Desesperado, miré hacia el altar una vez más, buscando alguna explicación. Fue entonces cuando el sacerdote, aún inmóvil, levantó su mano por última vez. Con un lento y espeluznante movimiento, señaló hacia la figura que se acercaba. Y entonces por fin entendí la verdad. Esta no era una iglesia ni un pueblo común. Estaba atrapado en un lugar donde el tiempo y la realidad se doblaban, donde las reglas que conocía ya no aplicaban. No había salida. No había escape. Mi respiración se cortó. El sonido del campanario retumbaba en mis oídos, como si cada repique fuera un golpe sobre mi pecho. La figura del altar, la sombra viva, comenzó a moverse con una velocidad que no podía comprender, deslizándose hacia mí como si el espacio y el tiempo no existieran para ella. Los ojos ardientes de la figura brillaban con una intensidad sobrenatural, y a medida que se acercaba, la atmósfera en la iglesia se volvía aún más opresiva, como si la propia oscuridad tratara de devorar todo a su paso. El sacerdote, quien antes parecía tan distante, ahora parecía más involucrado que nunca. No movía ni un dedo, pero sus ojos, ocultos bajo la capucha, seguían fijos en mí, como si estuviera esperando algo que ni yo entendía. Los murmullos que antes no podía descifrar ahora se volvían más claros, y aunque no podía distinguir cada palabra, había algo en el tono que me hizo temblar. Parecía que me hablaban directamente, como si me estuvieran advirtiendo, pero advertencia de que la figura del altar, ahora casi a un paso de mí, comenzó a hablar en un idioma antiguo, un lenguaje que sonaba como una mezcla de susurros y gritos apagados, como si miles de voces se fusionaran en una sola. No entendía las palabras, pero el miedo que transmitían era palpable. Lo sentía en mi piel, en mis huesos, en lo más profundo de mi ser. La sombra levantó su mano señalándome. Mi cuerpo comenzó a temblar no por el frío, sino por una fuerza mucho más fuerte que la simple temperatura. Era como si todo el lugar, todo el pueblo, estuviera conspirando para arrastrarme a su interior. Los pasos de los espectros que había visto antes comenzaron a acercarse, sin prisa, pero con una inevitabilidad que hacía que mi corazón latiera aún más rápido. Cada uno de ellos tenía esa mirada vacía, pero a la vez parecía que intentaban decirme algo, que querían que entendiera lo que estaba sucediendo, pero no pude captar ninguna palabra, solo los ojos vacíos y las sombras al acecho. El aire estaba tan pesado ahora que casi no podía respirar, y mi mente luchaba por encontrar alguna salida, alguna razón que me diera esperanza. Pero no había nada. La figura en el altar comenzó a girar lentamente, como si estuviera trazando un círculo alrededor de mí, y fue en ese instante que entendí lo peor. Estaba siendo observado no solo por el sacerdote, sino por todos los habitantes del pueblo. Estaba atrapado en un círculo del que no podía salir, un círculo que los aldeanos y esa figura oscura controlaban. Sin pensarlo, tomé una decisión impulsiva, casi instintiva. Corrí hacia el altar, hacia la figura que se deslizaba lentamente hacia mí. Mi corazón palpitaba tan fuerte que sentía que iba a estallar, pero mi cuerpo ya no podía detenerse. Ya no era dueño de mis movimientos. De repente el mundo comenzó a dar vueltas, y el altar dejó de ser el centro de todo. La iglesia parecía disolverse, desvanecerse a mi alrededor, como si nunca hubiera existido en primer lugar. Vi rostros, sombras y figuras a lo lejos, pero al mismo tiempo, la oscuridad parecía consumirlo todo. La figura que me observaba desde el altar ya no estaba. Todo había cambiado en un parpadeo, y me encontré solo en la oscuridad, con una sensación de vacío profundo. Y entonces, en medio de ese caos, escuché su voz, la del sacerdote, pero esta vez no era solo su voz, era la voz de todos los aldeanos.
la voz de la sombra y las voces de los muertos. El pueblo ya te ha marcado, Eduardo. Ya no hay vuelta atrás. Mi mente se apagó, y lo último que sentí fue el frío extremo envolviendo mi cuerpo. Las voces, los susurros, el campanario, todo se desvaneció. Estaba atrapado en ese lugar, en ese pueblo. Ya no importaba cómo había llegado. Ya no importaba si había alguna forma de escapar. Lo único que sabía ahora era que estaba marcado y que ya no podría salir jamás.